Es para mí un placer, pero sobre todo un verdadero honor presentarles a mi compañero de hace más de 45 años desde el Hospital Español, donde trabajamos como enfermeros inicialmente, el doctor Alfredo Sierra Unzueta, en ese tiempo médico interno del hospital, siguió la preparación y los lineamientos que en aquel tiempo iniciaba el doctor Enrique Parás Chavero con las primeras unidades coronarias en México. ¿Sí? Incluso antes que el Instituto Nacional de Cardiología, en el Hospital Español se instituyó la primera unidad coronaria y junto con ella las primeras unidades de terapia intensiva. Tuvo maestros ilustres como el doctor Parás, como el doctor Villazón, ¿verdad?, con quien se preparó de una manera, lo cual dio pie a que durante muchísimos años, más de 40, estuviera con nosotros en el Hospital Español para llevar adelante la unidad de terapia intensiva. Ha sido un médico muy destacado y sobre todo, además de su preparación, muy dedicado a la atención del enfermo grave. El enfermo grave que hoy en día está sujeto a intervenciones, muchas veces intervenciones que salvan la vida de una manera realmente espectacular, que antes no podíamos pensar en ello. Sin embargo, este mismo progreso de la medicina pues ha llevado, quizás, digo yo, nos lo explicará con más detalle, a intervencionismos exagerados, que muchas veces, con una remota esperanza de salvar la vida, hacen que los enfermos permanezcan pues mucho tiempo, quizás en estado de coma, y al final la solución pues suele ser fatal. Es para mí, repito, un honor, un placer presentar a mi compañero. Está el señor Eusebio Blasco, Gregorio Blasco. Eusebio fue otro compañero que nos conocemos desde primaria. Es el famoso Goyo, el gran portero de nuestra selección del Instituto México, del Instituto Patria. Está el señor José Antonio Sancho, está Alberto Arellano, Óscar Frías, José Manuel Fernández Morodo, Manuel Arrea, Gregorio Blasco González, Manuel Olea, Armando Zapico, Valentín Varela, Alfonso González de la Fuente y José Luis Valera. José Luis, Armando, Benito, y anexas todas. El doctor Alfredo Sierra es prácticamente contemporáneo nuestro. Y repito, por su gran experiencia y su gran deferencia que ha tenido hacia nosotros, se los presento para que nos dé esta plática que él ha titulado Limitación del esfuerzo terapéutico. Por favor, Alfredo, siéntete en tu casa, y esto se trata de hacer una especie de coloquio, de acuerdo a como tú lo consideres pertinente, y que nos transmitas algunas de tus experiencias que muy bien vienen apegándose a nuestras circunstancias de vida en este momento que vivimos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para mí es una distinción poder estar aquí con ustedes, platicarles de un tema tan interesante, tan importante. Me preocupa un poco que al ser médico, los términos y conceptos a veces que usamos los médicos no tienen la suficiente comunicación efectiva para que la comprensión sea lograda en forma definitiva, de manera que si hay algo de términos que no lleguen a entenderme, por favor, deténganme y pregúntenme qué es eso, porque puede ser que yo, por costumbre, por hábito, utilice una terminología que no sea muy buena. ¿Por qué es que la primera pregunta es por qué yo vengo a hablarles o puedo hablar de limitación del esfuerzo terapéutico? Voy a dar algunas razones de por qué la bioética y la especialidad que yo tengo, que es medicina intensiva,
su relación ha sido tan estrecha y tan importante que a partir de estas dos disciplinas se ha podido ir desarrollando tanto la bioética, por un lado, como la medicina intensiva. La medicina intensiva es una medicina que se dedica a atender a los enfermos graves de los hospitales, es decir, a gentes que tienen enfermedades de riesgo vital y que son potencialmente recuperables. Esto hizo que se crearan unidades de atención especial, que son las unidades de cuidados intensivos. Cuidados intensivos coronarios es para los enfermos del corazón y llamamos cuidados intensivos general o polivalente para el resto de las afecciones que pueden poner en riesgo la vida y requerir de una unidad de atención especial. ¿Desde cuándo se usan las unidades de terapia intensiva? En México nacieron en el año 67, en la unidad, en el Hospital Español de México. Se crearon dos unidades, una de shock de 2 camas y otra de cuidados coronarios intensivos con el doctor Enrique Parás Chavero, de quien nos hablaba. Y esa tenía 8 camas para cuidados coronarios. Pero bueno, volviendo un poco a esto, ambas nacen alrededor de los 70, como dice la diapositiva, ¿no? Y han caminado a un desarrollo paralelo. No es por coincidencia, sino porque exactamente en estos lugares se atiende a enfermos graves. Hablaré un poco más de eso. Por lo tanto, las sociedades, por un lado vemos la que dice ahí SCCM, es Society of Critical Care Medicine, que es fundada en el año 70. El Board de Especialización en los Estados Unidos de esta disciplina nace en los 80s. En México, también por iniciativa del doctor Alberto Villazón, un cirujano muy entusiasta, metido en todos estos problemas de los enfermos graves, ¿verdad? Él prácticamente fue el promotor en México de la fundación, de algo que ven ahí como AMMCTI, que quiere decir Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Y nuestra especialización en México arranca en el año 76. Y vean ustedes la ética. ¿Por qué dije que hablaba de ética y hablaba de medicina intensiva? Porque la ética también, en el año 69, vean, se crea el centro Hastings en los Estados Unidos. Y en el año 71 el Instituto Kennedy de ética. O sea que vean la coincidencia en tiempo. Nosotros que nos hemos dedicado, yo pues, tengo 40 años atendiendo enfermos graves. Si a mí ustedes me preguntaran, oiga doctor, ¿y usted ha visto a mucha gente morir? Pues puedo decirles que sí. Porque yo he visto más de 20,000 pacientes en esos 40 años, y si en el momento actual la mortalidad aceptada para las unidades de terapia intensiva anda en rangos de 10%, pues me ha tocado ver morir mucha gente. He visto miles de gente morir en condiciones terminales, y algunas de ellas, cosa que llevo por dentro un importante resentimiento y dolor, porque me ha tocado a veces prolongar el proceso de morir, y ese no es el fin fundamental de la medicina. La medicina tiene que dar vida, recuperar la salud.
de manera comprensiva y justa y dar calidad de vida. Pero a veces, lo que comentabas, un enfermo llega a una unidad, cuenta con tanto aparataje cada día más. Casi puedo decirles que no hay más que un órgano, uno, que no se puede sostener artificialmente, y es el cerebro. Porque todos los demás tenemos con qué sostenerlo y suplirlo. El tubo digestivo se puede suplir y alimentar por la vejiga. La función renal se puede suplir con equipos de hemodiálisis que ya conocen, o algunos otros que se han descubierto actualmente, que son de hemofiltración y de cosas que se han desarrollado de manera extraordinaria. Entonces, casi todos los órganos se pueden sostener artificialmente. Es decir, los médicos tenemos en las manos un arma que puede servir para darles a ustedes salud, pero puede servir para prolongar la muerte, para prolongar el proceso de morir. Y eso es muy grave. Entonces, les cuento una breve historia. El doctor Åke Grönby, de origen sueco, en las unidades en Europa, en Escandinavia, en Suecia, fueron los primeros sitios donde se desarrollaron las unidades de terapia intensiva antes que en los Estados Unidos. Estados Unidos importó a los principales genios de esto en la época, entre ellos un doctor Peter Safar y el doctor Åke Grönby. Los llevó a la Universidad de Pittsburgh, a un centro donde están haciendo muchos trasplantes actualmente, uno de los más importantes en Estados Unidos. Pero bueno, el doctor Grönby, no cabe duda que fue uno de los intensivistas más reconocidos en la Unión Americana. En el año, por ahí cerca del año 85, 86, por ahí, yo lo conocía muy bien. Él vino a México y a un congreso que organizábamos nosotros de terapia intensiva, y lo vi muy triste. Le dije: doctor Grönby, ¿qué le pasa? Me contó que tenía un hijo de 20 años de edad con un tumor cerebral, y que era un tumor canceroso, y que lo probable es que su hijo falleciera. Y que bueno, que desgraciadamente, a pesar de que él había dedicado su vida a ser un especialista en salvar vidas y ser un genio en esta parte, pues había tenido que vivir una experiencia con una enfermedad no curable. Para entonces un cáncer de cerebro iba definitivamente a acabar con la vida de su hijo. Y entonces él me dijo: mi hijo va a morir pronto, tardará unos meses, pero lo que yo voy a hacer es crear a través de la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo un premio al que le puso el nombre de su hijo, Christer Grönby. Y se creó ese premio en el año 1990 en honor al hijo del doctor Åke Grönby. El primero lo ganaron James Orlowski y Sharon Stern. Les digo esto como una cosa histórica, no sé si voy bien o... Muy bien. Muy bien, gracias. Y ahora voy a ponerme a analizar un poquito algunos principios de la ética. Estoy seguro que a lo mejor varios de ustedes dentro del área de su trabajo los conocen, pero para nosotros en medicina 4 principios guían fundamentalmente nuestra actuación. Y son para todo, Pero claro, si ahora traemos la parte de cuándo vamos a limitar los esfuerzos terapéuticos, que es la charla de hoy, pues tengo que referirme a los principios éticos naturalmente. El primero que pongo aquí dice indicaciones médicas. Ese principio es el de beneficencia. La medicina tiene como función principal hacer el bien.
Por eso es beneficente. La otra parte muy importante es el de autonomía. Luego veremos algo más de la autonomía, pero para mí es el principio más importante que tiene el ser humano, el derecho a decidir sobre su propia vida. El otro es el de no maleficencia, o sea, no hacer más daño. Yo a veces puedo tener la justificación de cortar, de quitar, de amputar, pero siempre y cuando tenga en mente el salvar la vida. Entonces el salvar la vida es un principio que ocupa en primer lugar la beneficencia, hacer el bien, pero desgraciadamente a veces tengo que quitar el mal y cortar lo que está mal, como es en este caso amputar o una situación de este tipo, ¿no? Y el otro es el de justicia. Como ustedes ven en la diapositiva, dice que la parte de la justicia involucra a los miembros de la familia, a las leyes, a los administrativos de los hospitales, a los costos de atención que hoy son tan elevados, a la asignación justa de los recursos, cosa tan frecuentemente violada, tanta injusticia en la asignación de recursos, conflictos del personal, conflicto de intereses, etc. Viendo un poco el primero de indicaciones médicas, que es un centro a veces de conflictos importante, ¿qué me gustaría dejarles a ustedes como mensaje? Yo creo que los médicos tenemos la obligación de no enmascarar nuestros términos utilizando palabras que ustedes, los familiares y los enfermos, no entiendan. Nuevamente hago un acto de contrición para decirles que a veces les hablamos en un lenguaje no entendible, como nos podría hablar cualquier profesionista que haga o tenga otra especialización, otra área, y se nos habla en sus términos de ingeniería, de arquitectura, es posible que no entendamos. Entonces, el hablar con términos correctos es muy importante. Y esto, primero que nada, para poder tomar decisiones, es importante ponernos de acuerdo en que estemos hablando el mismo idioma, en que del problema que se trate, tanto los médicos, las enfermeras, los familiares, sepamos muy bien el pronóstico que tiene y lo hablemos en palabras muy entendibles. En relación a la autonomía, nosotros en terapia intensiva vivimos cosas que se viven más en las unidades intensivas, y es que los pacientes con frecuencia no tienen posibilidades de apelar a su autonomía porque están inconscientes o porque están bajo sedación, y entonces eso nos pone a un problema más importante para la toma de decisiones, porque ¿cómo le podemos respetar el derecho ese de tener decisiones al enfermo si su conciencia plena no existe? Pero es el principio que triunfa sobre todo. Cuando podemos apelar a la autonomía para decidir hacia dónde, es muy importante que la decisión del enfermo sea la que más corresponde. El paciente tiene la última palabra, porque él es dueño de su vida. Nadie más. Bueno, si se puede decir que uno es dueño de la vida, pues no. Dios es dueño de la vida. Pero ni siquiera el enfermo. Pero sí el enfermo puede, de acuerdo a su autonomía, tener el derecho de tomar decisiones de ciertos aspectos. Pero como un alto porcentaje impide tomar decisiones en los enfermos en terapia intensiva, empieza a ocurrirse la posibilidad de que eso se delegue a una persona que en la familia, o un abogado, o las leyes sean a quien se les delegue la decisión de continuar o no el proceso de atención, un delegado.
para cumplir esa función. A veces la incapacidad puede ser temporal en el estado mental del paciente, en la conciencia, y podemos tener ventanas de lucidez, suspender los sedantes y las cosas y dejarle que el enfermo pueda recuperar mentalmente sus funciones y pueda ayudar en algo a la decisión, pero sigue siendo un problema importante, porque ¿cómo yo puedo saber que si me pregunta un enfermo que está en esa ventana si quiere seguir adelante o no? ¿Cómo yo puedo saber si él está tomando una decisión verdaderamente consciente? Es muy difícil. Es muy difícil porque a veces yo he vivido algunas cosas que me han hecho aprender en la vida. Recuerdo muy bien un paciente en Cleveland Clinic. Estaba allá, lo habían operado, él había decidido que lo dejaran morir. Era un hombre de 65 años con un problema del mediastino. Me hablaron los familiares de que el paciente había dicho que se quería morir y lo estaban dejando morir. Y dije yo, ¿cómo es posible? Si tiene el riñón bien, el corazón bien, el cerebro bien, todo está bien. O sea, no puede ser que se quiera dejar morir. Pero claro, cuando se está enfermo se piensa diferente. Y cuando tiene uno falta de oxígeno, hipoxia, el cerebro no piensa bien. O cuando hay una infección asociada que está enmascarando las funciones superiores del cerebro, tampoco se piensa bien. Entonces es posible decidir, quítenme todo y déjenme morir, cuando en realidad no es la expresión de una conciencia plena, que es lo que estamos buscando en el tema de decisión. Ese enfermo se volvió a reconectar, yo pedí que se reconectara, la familia me llevó a Cleveland Clinic, lo volvieron a operar, tiene una coagulación intravascular, etcétera, temas que no vale la pena decir, pero salió adelante y vivió 15 años más. Y siempre me agradecía. Qué bueno que tomaste la decisión por mí. Entonces, aquí hay un tema que se relaciona con muchas cosas que ustedes están oyendo ahora, de que se pueden tomar decisiones y hacer una directiva previa con un abogado y escribir con él, y está muy en boga porque es parte de la ley del Distrito Federal, ¿no? Los cuidados paliativos y la directiva previa. Yo la conozco muy bien desde hace mucho tiempo, en terapia intensiva, y en Estados Unidos esto nació hace muchos años. Y tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Alto grado de dificultad, definitivamente. Entonces, si el enfermo puede ser competente para tomar la decisión, esa es la primera. Y si yo estoy seguro que puede tener esa competencia, le daría al enfermo el derecho de decidir. Pero insisto, en terapia intensiva para nosotros eso es casi imposible. Porque esas partes de infección, de hipoxia y todo, están metidas casi siempre. Entonces, es muy difícil. Y a veces cuando tenga uno duda, a veces hay enfermos con problemas psiquiátricos. Hay que ir llamar a un psiquiatra que nos asegure, que mida la función de su cerebro para ver si está bien. ¿Qué pasa con el suicida? El suicida llega a un hospital en condiciones de casi morirse, ¿verdad? Porque decidió morirse. Pero entonces nosotros le respetamos el derecho o lo sacamos adelante. Tenemos la obligación de sacarlo adelante y no tomar en cuenta la decisión que tomó en un momento de depresión brutal, porque para decidir quitarte la vida tienes que estar muy deprimido o tener un problema muy severo, y hay que ver la forma, ya que ahí esa decisión y esa autonomía enferma no es la autonomía de la que estamos hablando para la toma de este tipo de decisiones. Entonces, hay muchas cosas que a la autonomía le pueden hacer
no ser suficiente, que a veces nos obligan a buscar un apoderado, una gente en quien se le pueda delegar la responsabilidad de decidir. Oye, una pregunta, ¿qué pasa cuando alguien llega a terapia intensiva y ya no tiene conciencia y no tienes forma de saber quién tiene que tomar la decisión? Ahorita vamos a ver eso, porque ese es parte del tema precisamente, que es un tema bastante complejo. Qué buena pregunta, pero en fin. Si existe una directiva previa, que es decir, un testamento en vida, hay gente que ya se preocupó por este asunto y ya ante un notario escrito que si tiene una enfermedad muy grave, que ya no le haga nada y que lo dejen morir en santa paz, que le eviten que sufra, ¿no? Yo sé que este tema es agresivo por los ojos que me echan, pero así es la verdad. No estoy tratando de ser agresivo contra ustedes, ni mucho menos, sino de abrirles un tema de la verdad. Nadie ha inventado no morirse. Y cuando se invente, díganme quién fue, porque está loco. No existe la posibilidad de no morir. Entonces hay que tener en cuenta que uno va a morir, uno vive y muere. Ahora, estos procesos de decisiones, pues hay que morirse cuando se deba morir, ¿no? Y de la mejor manera, con la mayor dignidad del ser humano. Y esas son cosas. A veces el apoderado legal puede no ser exactamente la persona ideal para tomar decisiones. También ahí entramos en graves problemas. Si ustedes tienen dentro de su familia una gente que les quiera bien y que sepa sus deseos, que lo sepa muy bien, y que sepa decir, bueno, cuando mi papá está así y no puede pensar porque la enfermedad le impide pensar, quiero ponerme a pensar como él. ¿Qué hubiera pensado él si su mente tuviera capacidad de decidir? Pero eso tiene que hacerlo gente que, por un lado, le quiera a uno bien, y por el otro lado sea gente que tenga el suficiente equilibrio y la estabilidad emocional, porque a veces el familiar directo de uno en un proceso de esto se involucra tanto y sufre tanto como el propio paciente, que el pedirle que tome decisiones es otra equivocación de los médicos, para mí. A veces dicen, bueno, está muy grave, hay que dejarlo morir. Pero ¿y qué dice la familia? ¿Ya se juntaron con la familia para preguntarle qué decisión toma? Pues no nos hemos juntado. Pues hay que juntarse con la familia y preguntarles cuál sería el deseo del enfermo en vida, con este padecimiento que tiene. Y es un tema muy complejo. La justicia también es otro aspecto. Ya decíamos, asignar con justicia los recursos que se tienen. Voy a hablar un poquito de la calidad de vida. Este para mí también es un tema muy importante. Y ustedes ven ahí que dice que lo que determina el enfermo acerca de su propia calidad de vida es lo más importante. Les voy a contar una historia. No sé si estoy consumiendo demasiado tiempo, casi se me está acabando. Pero les voy a contar una historia. Llega un enfermo que era diabético, tenía insuficiencia renal, lo hemodializaban, le habían amputado una pierna y adquiere 60 y tantos años, le adquiere una infección respiratoria grave, llega a un hospital en Estados Unidos, a un servicio de urgencias, casi muriéndose por falta de aire, falta de oxígeno, lo ponen en un ventilador artificial y lo ponen en una unidad de terapia intensiva, lo empiezan a tratar con antibióticos
con hemodiálisis, y en los rounds, que es cuando pasa uno visita en las unidades, los médicos que están estudiando y aprendiendo la especialidad, y el team de enfermeras que está ahí. Hablaba uno de los residentes y decía, ¿y este fiambre, para qué lo trajeron aquí? Dice, pues es un enfermo que debían de haber dejado morir, ¿no? Diabético, más de 60 años, le falta una pierna, en hemodiálisis crónica, y tiene ahora una infección respiratoria, pues ¿por qué no dejan que se muera de una santa vez, no? El enfermo siguió adelante, se recuperó, lo extubaron, ¿no? Y en aquella sedación que tenía, grabó lo que se hablaba a la cabecera de la cama sobre él y llamó a los médicos que lo atendieron. Y les dijo, oigan, yo escuché que decían que yo ya no servía para nada, que era ya un fiambre. Y les quiero decir que este es el momento en que he tenido más calidad en mi vida, porque mi familia, mis hijos y yo mismo estamos ahora, desgraciadamente me falta una pierna y tengo insuficiencia renal, pero nunca he sido tan feliz como lo puedo ser ahora. ¿Y saben qué? Si vuelvo a tener otra vez una infección respiratoria, no decidan por mí. Me vuelven a poner en terapia intensiva, me vuelven a tratar y me sacan. Porque no decidan por mi vida. Mi calidad de vida la decido yo. Yo soy el único que puede hablar sobre la calidad de vida. Entonces, muchas veces los médicos, las enfermeras, hablamos y no le damos el valor verdadero a la calidad de vida, y entre nosotros nos hablamos, oye, ¿qué calidad de vida tenía el Señor? No, pues estaba ahí en su casa ya nada más. Los domingos iban sus nietos a comer con él y ve la televisión, pero ya no se levanta ni hace nada. Pobre calidad de vida. Pero le han preguntado a él, ¿qué opina? Porque si eso que hace, que es comer con sus nietos, para él es calidad de vida y la quiere vivir así, y a lo mejor es cuando más se está disfrutando en la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar nosotros o de evaluar la calidad de vida? Sé yo lo que el Señor piensa en su casa cuando está con su gente, de su propia calidad de vida. ¿Será una atribución que yo como médico o las enfermeras podemos tomarnos o no? Seguramente que no. Me sorprende que eso que estás contando, los doctores que piensan que es mejor quitarlo de medio. ¿Que qué? O sea, que es mejor ya que se vaya porque nada más estás probando. No esperaba que sucediera eso. Cuando se ve que la situación es tan terminal y tan difícil, dice, ¿para qué estoy perdiendo mis energías en atender a este moribundo? ¿Me entiendes? Lo cual no, estás en todo lo correcto. Dice ahí, enfermos de la tercera edad. Se han hecho investigaciones en asilo con gente de más de 80 años y se les ha preguntado que si tienen un paro cardíaco, si quieren ser reanimados, y más del 60% afirma que quiere ser reanimado. ¿A qué edad se considera tercera edad? 65. Pues 65, 70 años, ¿verdad? Pero ahorita te estoy diciendo gentes de 80 años o más en los asilos. Entonces, quieren ser reanimados. En fin, nosotros estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida. Tenemos que preguntarnos cuando estamos tratando a un enfermo si hay algún beneficio por ganar, si se continúa haciendo lo que estamos haciendo, si estaremos haciendo más daño que beneficio. Son preguntas importantísimas. ¿Será una crueldad continuar sometiendo al enfermo a tubos, tecnología, etcétera? No sé yo
si ustedes están familiarizados con el término de ¿cómo se llama esto? Ensañamiento terapéutico, exactamente, se me iba el término. Ensañamiento terapéutico. Aquel médico que quiere a toda costa, o sea, al revés de lo que planteamos antes. Ahora, no queda duda de que es una enfermedad que va a morir a corto plazo. Tengo 100% de seguridad de que así va a ocurrir. Y a pesar de eso, yo sigo tratándolo y sigo tratándolo, y le corto una pierna y lo llevo a cirugía y le hago esto y le hago el otro, cuando sé que lo único que estoy haciendo es prolongar el proceso de morir. ¿No es falta de ética eso? Sí, claro. Y esa falta de ética es tan importante que muchas veces la gente dice, no, es que mi ética me impide no seguir adelante. No, al revés. Tu ética está determinando que deberías de limitar el esfuerzo terapéutico y no lo estás limitando. A veces se mete en intereses económicos o intereses de otro tipo que son una desgracia, créanme que son uno de los contaminantes, y es una parte como la corrupción que hay en todos lados, también es la corrupción mental de la gente que sin la ética necesaria está tomando decisiones en el momento del proceso de... Oye, perdona, muchas veces el médico dice, es que mi obligación es sacar adelante al paciente. Te acabas de explicar ahorita por qué, pero muchas veces dicen, es que si no la ley, o sea, a mí me van a culpar de que yo lo dejé morir, entonces me meto en problemas legales. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué peligro hay para el doctor de que se le pueda culpar de que dejó morir a alguien que podía haber salvado? Es cierto, pero hay elementos también que pueden impedir que eso sea así. Y lo voy a presentar en parte del final de esta charla. Una pregunta. En la época se da más el mercantilismo en el privado, en la medicina privada, que en la pública, o sea, la social, ¿no? A la hora de tomar una decisión de esas. O es igual, es decir, uno puede agarrar y decir, un médico de un seguro social sabe que tiene un sueldo, pero un médico del otro, del privado, dice, depende como agarre yo esto, tengo más ganancias. ¿Se da igual o no se da igual? ¿O hasta dónde qué ética es más, pesa más? Mira, una situación es clara. En la medicina privada está de por medio el interés económico del médico que trata al paciente y de los demás que participan, ¿no? Ahí hay un contaminante natural. En la medicina pública no existe ese interés, porque haga lo que se haga, el médico va a recibir la misma remuneración económica, tiene un salario y así funciona. Hay hospitales en medicina privada que funcionan también de esa manera. Por ejemplo, Cleveland Clinic, la Clínica Mayo, tiene a sus médicos bajo un salario, no cobran sus honorarios aparte. Son empleados del negocio, de la organización, les pagan muy bien, pero eso hace que sus decisiones sean más valiosas porque están muy neutrales, no están metiéndose ahí ese contaminante. Yo sí, si me dijeras, ¿hay más en la medicina privada ese problema? Sí, definitivamente. Más que en la medicina pública, sí. Pero también lo hay en la medicina pública también. Porque también están otras cosas. No solamente es el hecho de decir sigo adelante o no, sino tener los conocimientos tan importantes de todas las cosas para la toma de decisiones. Que eso a veces se necesita el tener gente muy, muy bien preparada. Entonces, decía yo que dentro de ese proceso ético, para poder tomar las decisiones, hay que revisar primero que nada los problemas médicos, preguntarse, ¿estoy seguro de que este enfermo está en un estado de recuperabilidad cero? Cero chances.
Porque en el momento en que una persona dentro de un consenso, uno levante la mano y diga yo no estoy de acuerdo, ya no se puede seguir adelante con la decisión de dejar al enfermo en el proceso de morir. Porque hay una esperanza y la esperanza le gana todo lo demás. Entonces, hay que identificar a quiénes son los responsables de la toma de las decisiones, analizar puntos críticos, asegurarnos de haber cumplido los 4 principios éticos sistemáticamente, de haber consensado con el grupo médico, con la familia, etcétera, con todo mundo, y aún así nos equivocamos. Entonces, estoy hablándoles de un asunto que definitivamente es muy complejo. Sí se llega como médico y ya sobre cualquier cosa, ¿verdad? Está tan mal que no hay forma de que... Muchas veces uno puede asegurarse de que se va a morir, de que esa enfermedad, por el pronóstico, por medicina basada en evidencia, ¿no?, asegura que se va a morir. También tenemos indicadores de pronóstico vital que nos hablan de esa enfermedad, en ese enfermo, a esa edad, con esas complicaciones, qué pronóstico tiene su enfermedad y esa enfermedad. Nos puede definir con rangos bastante cercanos, no exactos, nuestra medicina no es exacta, pero bastante cercanos. En fin, tenemos que hacer un abordaje sistemático para la toma de decisiones. Voy a pasarme a una parte que es para decirles a ustedes cómo le hacemos, porque es las preguntas que han surgido. Bueno, ¿y cómo le hacemos para el ego? Limitar el esfuerzo terapéutico puede decidirse retirando el tratamiento que se está dando o no iniciando el tratamiento. A veces uno dice, mira, ese enfermo se ha puesto tan grave y está en una enfermedad incurable, ¿lo voy a pasar a terapia intensiva o no? ¿Quién decide no iniciar el tratamiento? ¿El paciente o la familia? No, ni el paciente ni la familia. Acabo de pasar un caso en donde ella decidió no iniciar el tratamiento. ¿Quién? Una tía mía se acaba de morir. Ella lo decidió. Esa tiene derecho de decidir. Ella es la paciente. Es la y la autonomía. hija decía, no, ¿cómo crees? Hay que darle tratamiento. Entonces, No. La que decidió es ella y se acabó. No, el derecho lo tiene el enfermo sobre todo. Sobre todo. Si estamos en una situación de La plena... hija no puede ir en contra de la decisión de su madre. Pues. Claro que no. Okay. Vamos a ver por qué. Entonces decía, una cosa es no iniciar y otra cosa es retirar. Ahora, Sí, pero una retirar, no pueden acusar al médico, lo mataste, y no, meterse en un problema. ahorita vamos a ver ese asunto, por eso era la importancia del tema. Nosotros todos estos puntos los tomamos, por ejemplo, el ingreso a la terapia intensiva, que es este diagrama de flujo que ustedes ven aquí, se solicita el ingreso a través de una interconsulta y la pregunta primera que hay que hacerse es si cumple criterios para estar en terapia intensiva. Simplemente se las dejo así muy sencillo. El criterio más importante de las unidades de terapia intensiva es que la enfermedad sea recuperable. Porque si no es recuperable, la indicación de ingreso está limitada. Ahora, puede haber una, que si es una persona a una edad en la que sus órganos están bien y puede ser donador potencial de órganos, entonces, aunque tenga muerte del cerebro, pase a terapia intensiva para su estabilización, siempre y cuando quiera donar sus órganos. Claro, es decisión de él y de la familia, porque a veces el paciente no lo ha decidido, pero eso es un derecho. Bueno, ahora, nosotros
tenemos en todo. Enfermos que pasan a la terapia intensiva de acuerdo a esquemas de prioridad. Estos son aquellos enfermos de prioridad 1, son los que deben ir ahí, porque ahí se ha demostrado que se recuperan, que salen bien, con buena calidad de vida y no queda otro. Prioridad 1, deben ir ahí. Ahora, hay otros que tienen prioridad 2, van porque ahí se puede vigilar con monitores las funciones de sus órganos, pueden requerir una intervención inmediata. No se piensa en ninguno de los dos casos que voy a limitar el esfuerzo terapéutico. En el primero, prioridad 1, ni pienso, ni se me ocurre, este pasa porque pasa, porque ahí se va a salvar y ahí se va a recuperar. Y este otro también pasa, ni siquiera estoy pensando en limitar los esfuerzos terapéuticos. Hay otro que entra en prioridad 3, que dice, inestable, tiene pocas posibilidades de recuperarse, sus padecimientos subyacentes o por la enfermedad aguda que tiene. Los pacientes en prioridad 3 pueden, todavía hay que darles chance, recibir atención intensiva para aliviar su enfermedad aguda, pero debe ponerse límite. Ya empezamos a pensar en poner límite. Prioridad 4. Ah, caray, esto sí. Son pacientes para los que la admisión a la terapia se considera no apropiada, escaso o nulo beneficio del cuidado, padecimientos terminales o irreversibles que enfrentan una muerte inminente, demasiado graves para beneficiarse de una terapia intensiva. Una pregunta. Tú como jefe de unidad intensiva, ¿puedes rechazar a alguien? ¿Puedo qué? ¿De que entre? ¿Puedes rechazar a alguien que lo quiera meter otro doctor aquí? Si está en una prioridad 4, hablo con él y nos ponemos de acuerdo y explicamos las razones de por qué no debe de ir a terapia. Pero también ahí hay otros factores éticos, económicos, que muchas veces se meten ahí y están contaminando la cosa. Pero lo ideal es que si el enfermo está en una situación, prioridad 4, para los que la unidad de terapia intensiva no fue creada, se ponga en un lugar del hospital en donde se atienda, se alivie su dolor y el sufrimiento, se le dé el confort que debe de recibir, ¿verdad? Se esté atendiendo toda esa parte tan importante como la otra, porque atender el proceso de morir también es un asunto muy importante y se olvida muchas veces, y se olvida más en los hospitales públicos que en los privados, eso también. ¿No? Por eso ahí entra un dilema. Una pregunta, ahí ponías después un punto, lo decía, entubamiento como la última cosa. Entubamiento, ¿qué es realmente? ¿Meter algo para poder seguir respirando o qué otra cosa? Intubar es poner un tubo en la tráquea para poder respirar. Eso es. Y ventilar artificialmente es usar un aparato mecánico para mantener la respiración artificialmente. ¿Es pulmotor eso? ¿Se llama pulmotor? No, No tiene que ver con eso. el pulmotor es otra cosa. El pulmotor era un equipo que se usó hace mucho tiempo. Pero una cosa similar al pulmotor. Es más o menos, un respirador artificial es un equipo que da respiración artificial. Y Que ya no puede respirar. hay tan maravillosos que lo hacen mejor, Que el mismo piensan pulmón, mejor sí. que el propio cerebro del ¿Cuánto paciente. dura la persona que está inconsciente? Puede durar años. Meses, años. Pero bueno, por eso es el problema. Eso es Pero, perdón otra pregunta, que tú comentabas en la mesa referido a lo que comenta Valentín, pero la muerte cerebral, tú comentabas hace rato, pues es la raya de hasta ahí, ¿no? Digo, perdón, pero ya cuál es el objeto, seguir adelante, si esta gente ya, eso es un bulto, dicho con todo respeto. La medicina no tiene problemas con la muerte del cerebro. Cuando se asegura que hay muerte del cerebro, el enfermo está muerto.
no debe continuarse nada porque el cerebro está muerto. Si acaso se debe sostener artificialmente para donar sus órganos, nada más. Pero si está muerto, su cerebro, para nosotros en medicina, está muerto. Ahora, lo que es muy importante es estar seguro de que su cerebro está muerto, porque ese es otro boleto. O sea, hay que tener las mediciones de que el cerebro no funciona. Les pongo un ejemplo. Si una persona se intenta suicidar porque toma barbitúrico y llega a un hospital y no reacciona para nada, se le hacen pruebas hasta electroencefalogramas que miden la función del cerebro y está plano, marca que está muerto el cerebro, pero esa persona puede su cerebro recuperar la función. ¿Por qué? Porque está atenuada la función por el efecto de los barbitúricos. Entonces, la interpretación electroencefalográfica pierde valor ante condiciones como esta. Entonces, hay que estar bien seguro de que tiene muerte cerebral. Se pide 24 horas entre un diagnóstico de muerte cerebral y otro que asegura que tiene muerte cerebral. Nosotros no podemos movernos en esta situación ante chances o posibilidades. Tenemos que estar asegurando las cosas. Por eso es que hemos pensado, desde luego estas partes de la garantía de que el enfermo es el que decide su vida, es muy importante. La garantía de que deba asegurarse el confort del enfermo en el proceso de morir, son cosas que tenemos que garantizar. La garantía de la dignidad del paciente, todas son cosas que hay que tomar. Si ustedes recuerdan, acá había yo puesto este diagrama. Tienen un lado beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía, y en el centro dice limitar los esfuerzos terapéuticos. Y ahora, con el mismo diagrama de 4 cuadrantes, yo en la parte central he puesto garantizar los principios de la ética. Beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Y cuando hablamos de buena praxis, o sea, buena medicina, ¿qué quiere decir? Si el enfermo es recuperable, no puedo limitar el esfuerzo terapéutico. Es recuperable, tengo que seguir adelante. Ahora, si el enfermo es recuperable y aplico o limito el esfuerzo terapéutico, delito. La ley me va a caer y me va a acusar de asesinato. Es un delito. Una pregunta, ¿quién decide que es recuperable? ¿Que sea recuperable o que no es recuperable? La medicina. ¿Pero qué médico? ¿Algún médico específico que el paciente asigna o quién lo define o la familia? No, son consensos. Divergencia de opiniones entre los médicos. Sí, pero hay consensos de especialistas. Ahorita vamos a ver todo el proceso de decisión. Gracias. La otra cosa es, bueno, si el enfermo, fíjense, si no es recuperable y yo limito el esfuerzo terapéutico, estoy en lo correcto, ¿no es cierto? No es recuperable. ¿Qué quiere decir recuperable? Recuperable, que tenga chances de salvar su vida, de salir adelante. Aunque quede tarado. No. Tomando en conjunto una serie de elementos que digo, son muy complejos para hablarlos así en una plática y se requiere de muchísimo conocimiento de esto. No nada más quiere decir que viva, quiere decir que viva con cierta calidad. Con calidad de vida, por eso hemos hablado de que hay que poner en el centro la calidad de vida y cumplir todos estos principios, ¿no? Donde está la justicia, la calidad de vida, la autonomía, todo. ¿Okay? Ahora, si es enfermo no recuperable, aclarándote el punto, irremediablemente se va a morir. No tengo chance de recuperar, se va a morir. Pero ahora yo decido seguirlo tratando. No limito el esfuerzo terapéutico. Estoy hablando de encarnizamiento terapéutico. Y eso no se vale porque no es ético, como dijiste. No es delito, ¿no? Es muy grave, es un delito tan grave como este, ¿verdad? De no atender
al que es recuperable. Así de grave. Ahora, Es un crimen. es un crimen, exacto. Por ejemplo, aquí he puesto la reanimación cardiopulmonar, lo que decíamos de las gentes de los asilos, o en un hospital también. ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar? ¿Es lo del pulmón? No. Si tú tienes un paro cardíaco, sí deben de aplicarse medidas de reanimación cardiopulmonar. Por eso se dice RCP. ¿Qué son? Compresiones, ventilación y desfibrilación. Eso es reanimación cardiopulmonar. Porque también está el hecho de que si hay un paciente que está en un estado terminal, vuelvo a decir, irremediablemente va a morir. 0 chances de salir adelante, 0. Y su corazón se para. Y llega un equipo y pum, 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 empiezan con la reanimación cardiopulmonar y lo sacan y sacan una planta. Sacan una planta. Una planta. Pero se queda para arriba. Entonces, ¿qué justificación tiene la reanimación cardiopulmonar en un estado terminal? Por eso esto es lo que habla este. Dice, si el enfermo es recuperable, yo debo reanimar. Porque si no lo reanimo, incurro en un delito. Y la ley me cae. ¿Sí? Ahora, si el enfermo no es recuperable y yo lo reanimo, lo que estoy diciendo ahorita, y saco una planta, es otro delito. Se llama encarnizamiento terapéutico. Fíjense bien que en el problema de decisiones, en la medicina actual, participa un conjunto de gentes y un team, y muchos para tomar la decisión de un problema muy difícil. Nosotros hemos diseñado este sistema, que es a través de un diagrama de flujo. Con esto voy a terminar y ya no les quito más tiempo, ¿verdad? Ya me estoy pasando, pero bueno. Pero aquí lo que hemos puesto es, dice, llega un enfermo al Hospital Ángeles, que es donde estoy ahora. Se hace un triage, o sea, una selección de si es candidato o no al ECMO. Si no es candidato, a limitar sus esfuerzos terapéuticos, o sea, prioridad 1 o 2, ese enfermo continúa su atención curativa. Ahora, si sí es un candidato al ECMO, fíjense todo lo que hay que hacer. Hay que asegurarnos de los principios éticos y preguntarnos toda una serie de preguntas que están contenidas aquí. Ahora, si a pesar de eso decimos, pensábamos la posibilidad de que fuera candidato a limitar sus esfuerzos terapéuticos, pero ahora decimos que no cumplió los criterios, regresa a atenderse por vía curativa. Ahora, si yo digo sí, fíjense que sí cumple criterios para limitar los esfuerzos terapéuticos. ¿Estás seguro? Confírmalo. Porque si no estás seguro no vale. No, es que tengo cierta duda. No vale. Se regresa a atender. Ahora, si estoy seguro y digo sí, y tengo que tomar la decisión de limitar los esfuerzos terapéuticos, tenemos que ir a los consentimientos informados del delegado, de la familia. Consentimiento informado. Que además un consentimiento informado es un asunto, no es eso que les están pasando a ustedes cuando se han internado en un hospital. Por favor, cuando les traen un papel, fírmenle porque si no, no lo operan. Momento. ¿Qué estoy firmando? Y explíqueme, porque yo tengo el derecho total de que me explique perfectamente lo que usted me está dando a leer. No lo voy a leer. Explíquemelo y lo va a leer conmigo para que yo pueda entender. Y consentir, porque el hecho de decir sí, no solo un papel con una firma, es un elemento que implica mucha conciencia y una toma de decisión muy importante. Ahora, entonces se van los consentimientos informados. Hay que elaborar un plan de atención
con el equipo multidisciplinario cómo vamos a hacer las cosas. Y aquí se empieza a definir lo que antes me preguntaban. Medidas proporcionadas y medidas desproporcionadas. Preguntaban, la intubación. ¿Qué es la intubación? ¿La intubación es una medida proporcionada o es desproporcionada? ¿Qué creen ustedes? Depende de... Desproporcionada. Exacto. Depende de la situación. Porque si el enfermo está en una condición en la que está sufriendo porque se está ahogando, se está muriendo, pero con la intubación lo voy a ayudar a que no sufra, le evito el dolor y el sufrimiento en el proceso de morir, vale. Y no solo vale, es muy importante. Yo les voy a contar, y a lo mejor con eso termino, porque veo que están ustedes muy atentos, pero me interesa mucho esta parte. El doctor Parás Chávez, que es en gran parte por quien yo entré a la terapia intensiva y a toda esta cosa, que fue mi maestro, una gente adorable. Un día tuvo un accidente vascular cerebral a los 75 años. Él había sido revascularizado y tenía 3 puentes y todo. Y lo internaron en el hospital español, en uno de los pisos. Y entonces él conocía muy bien su enfermedad y cuándo iba a tener el final de su vida. Conocía perfecto. Entonces un día yo tenía que ir a dar una conferencia por ahí a Guadalajara, a algún lugar, y iba yo en un taxi y me suena el celular. Y de repente dije, ¿qué pasó? Es que el doctor Parás quiere hablar con usted. Agarré al taxi, hice la vuelta, llegué al hospital español. Entré al cuarto donde estaba el doctor Parás con una hemiplegia. Y entonces me dijo, doctor, perdóneme que le haya llamado, pero quiero decirle una cosa, yo ya me voy a morir. No, maestro, no, usted no se va a morir. No, sí, doctor, yo ya me voy a morir. Dije, pero ¿sabe qué? Lo llamé porque quiero darle las gracias antes de morirme por la ayuda que recibí de usted en mi vida. Usted me ayudó mucho. Y antes de morir quería darle las gracias. Ese era el doctor Parás, Entonces, yo me salí del cuarto, él siguió su enfermedad y yo no lo iba a ver porque pensé que cada vez que él me veía entrar al cuarto, él lo asociaba con terapia intensiva y posiblemente pensaría que yo lo quería llevar a terapia intensiva, ¿no? Entonces yo les dije a los médicos que lo estaban atendiendo, yo voy a estar pendiente del doctor Parás, pero no voy a pasar a verlo porque no quiero angustiarlo y no quiero que esto suceda. Ok, pasó como una semana y yo más o menos seguía su evolución. Y un día estaba yo por una parte de atrás del hospital español y me encuentro al padre José, tú lo conoces, al padre José. Muchos lo conocen, le digo, oiga padre, ¿cómo va el doctor Parás? No, dice, ya está muy mal, ya está muriendo. En ese momento dije yo, voy a ir a ver. Y salí rápido, me fui muy rápidamente, entré a su cuarto y estaba prácticamente boqueando en la parte terminal de la vida. Y llegaban todos con los aparatos y los equipos para intubarlo. Y, ¿saben qué? Le dije, miren, quiten todo. Lo puse de lado, le abrí la vía aérea, le evité que hice que permitiera respirar bien. Llegó uno de sus médicos que con él lo atendía, un cardiólogo que lo atendía y me dijo, no, vamos a reanimar. Le dije, mira, yo asumo la responsabilidad. Vamos a dejar que el doctor Parás termine su sufrimiento de la mejor manera posible.
Al ratito, su corazón se paró. Pero, o sea, vean ustedes cómo son este tipo de cosas en la vida, ¿no? Este es un caso en el que él sabía que se iba a morir. Él había decidido que no quería medidas extraordinarias, medidas heroicas, sabía que tenía que morir y quería que le respetara ese derecho que tiene el ser humano. O sea, yo creo que todo mundo debe apelar a la autonomía si es posible. Y también les digo otra cosa. Yo no vengo aquí a invitarles que ustedes puedan en un momento dado hacer una directiva previa. No, porque no es mi función. No soy abogado, soy médico. Tengo experiencia en eso. Okay. Si le preguntan, oiga, doctor Sierra, ¿y usted qué puede decirnos de gente que ha escrito una directiva previa? ¿Qué puede decir? Sí les puedo contar. Sé de gente que ha llegado a un hospital y que dijo y firmó que lo dejaran morir, y en el momento en el que está muy grave, dicen él, ¿saben qué? Intúbenme y sigamos adelante, porque esa directiva la hice cuando estaba yo muy lucidito y no sufría nada. Entonces sí eché la firma, pero ahorita que me estoy ahogando y me siento tan mal, pues no es así. Y he visto mucha gente en esa etapa muy grave de su vida decir no, va para atrás, quiero vivir. Una de ellas es Vicky Madrigal, que te acuerdas que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica terminal, y en un momento dado ella dijo, ya no me vayan a intubar, yo ya si llego a terapia intensiva, les pongo un papel por escrito que no me vayan a hacer nada. Y cuando llegó a terapia, agarren, rompan el papelito, intúbenme y denle ventilación. Y salió y vivió 2 años. Entonces, este asunto de la directiva previa es muy complicado. No es así como se está tomando en las leyes ahorita en México. Voluntad anticipada. Esa voluntad anticipada, la voluntad anticipada antes de tener una enfermedad es una, y cuando estás enfermo es otra. ¿Para qué está la ley si de todas maneras no se va a cumplir? Esa ley de la voluntad anticipada es una ley que puede tener aplicabilidad en ciertas situaciones. Si tú dices, bueno, tengo un cáncer terminal, yo sé que tengo 3 meses de vida, y aquí les firmo de que no me vayan a meter a terapia intensiva. Háganme por favor, denme las medidas de confort para que en ese proceso de morirme yo no sufra. Nada más les pido eso. Yo sé que me tengo que morir, tengo un cáncer terminal. Ahí está bien, pero en otras veces está muy difícil. Cuando menos esa es mi recomendación. Hay que pensarlo. Hay una pregunta. Esto, bueno, yo siempre había oído, cuando meten a terapia intensiva, pues nos entuban, o sea, entubar, no sé, algo así suena como plomería, ¿no? Que te ponen tubos por todos lados y todo. ¿Desde cuándo es hacen este programa?